Listo. Bueno, primero que nada, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a Miércoles de Quine Cuántica, espacio creado para lo que es la sanación y la información que hay que compartir desde el tema, sobre todo holístico. Todos conocemos que Quine Cuántica es un sistema global de salud, lo cual nos permite, pues, poder trabajar desde la parte más sutil, energética, biológica, y encontrar mucho de las causas raíces, digamos, que aqueja el ser humano, las plantas y los animales. Pero esta noche vamos a hablar de algo que no es muy común tocar, ¿no? Que es básicamente un apartado que es el espiritual, pero en este caso vamos a tocar esa parte que es un vacío espiritual y esa falta de propósito que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de dónde podría venir, ¿no? Para lo cual, igual le voy a darle primero la bienvenida al maestro Teo. La semana pasada se ausentó por temas pues personales, pero esta noche ya está con nosotros nuevamente, así que le vamos a darle la bienvenida. Mi hermano Teo, feliz noche y bienvenido. Mi hermano Nico, ¿cómo estamos? Y buenas noches con todos. Espero que estén de lo mejor. Sé que la semana pasada, bueno, por un tema más de, ¿cómo es? Me dejé descansar, apliqué el desapego a nivel total, ¿no? Con todo el tema, a veces, como decir, dejamos siempre todo en la cancha, comprometiéndonos, ¿no? Imagínense pues que el maestro Nicolás está, con diferencia mía en Brasil, pues son 2 horas de diferencia, ¿no? Y ahí, justo tuvo una fuerte gripe por cambio de clima y todas esas cosas, ¿no? Entonces dije, no, a ver, me voy a dar mi espacio para descansar porque si no descansas es como que también tú no te desapegas de las cosas y las cosas continúan funcionando, ¿no? Y justamente el día de hoy que vamos a hablar, pues es un tema también que va también de la mano, esa parte de desapego, ¿no? Y el vacío espiritual, pues, vamos a decirlo así, es una profunda sensación de desconexión, ¿no? Falta de propósito y, bueno, hablemos pues que está también relacionado con el anhelo, ¿no? Que va más allá, vamos a decirlo, de la tristeza. Entonces, creo que va a ser bastante interesante, pues, porque ¿quién no ha sentido un vacío espiritual, vamos a decirlo así? ¿Quién no se ha sentido que de repente que ha tenido una desconexión? Que de repente hace sentido de repente solo caminando en el mundo, como si fuera una hoja, ¿no? Suelta en el viento. Entonces, a veces sin dirección, sin un objetivo claro, pero sobre todo, pues, tener una desconexión, a ver, tener la seguridad a dónde uno va a llegar, ¿no? Que a veces está muy de moda hoy por hoy, que no tenemos la claridad a dónde queremos ir o qué es lo que queremos hacer a través de lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer este día. Súper, mi hermano, excelente. Pues de hecho, cuando se habla del vacío espiritual, estamos hablando de esa falta de propósito, falta de conexión, quizás muchas veces, que afecta muchas veces la parte emocional, la parte mental, la parte energética y sobre todo esa parte espiritual, ¿no? Que no le damos mucha importancia. La gente cree que lo espiritual es ser religioso y es una parte quizás, pero lo espiritual abarca un montón de cosas. Pero hay que entender, digamos, a ver de dónde viene, digamos, toda esta parte de querer encajar, de querer estar metido quizás en como que no aislado de las cosas, ¿no? No sentirte tan vacío como suele decirse. Yo creo que el ser humano se ha olvidado de cómo está él o cómo está ella, porque justamente desconoce mucho quizás el lado, digamos, de su conexión, ¿no? Y esto es como el alma está desconectada prácticamente del ser, ¿no? Del espíritu, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a hacer quizás algunas preguntas que te puedan sumarte, ¿no? ¿Alguna vez sentiste que nada te llena? No. Si has sentido que algo no te llena, pues ahí escribe en los comentarios, ¿no? Entonces, otra pregunta es,
¿Sientes cansancio emocional aunque todo parezca estar bien? No, esa es otra pregunta. Y otro es, a ver, vamos a silenciar a, tenemos que silenciar los que no están activos. Listo, ahora sí. Bueno, una pregunta más. ¿Has perdido motivación o dirección, no? Estamos hablando de que las personas muchas veces tratamos de encajar en algo y estamos ahí, a veces no sabes ni siquiera por qué estás ahí, ¿no? O incluso podría estar en tu familia y no sabes qué es lo que está pasando ahí. Así que entonces, van estas preguntas nuevamente. ¿Alguna vez sentiste que nada te llena? ¿Sientes cansancio emocional aunque todo parezca estar bien? Y la tercera es, ¿has perdido motivación o dirección? Pues los leo ahí en los comentarios, ¿sí? El que quiera compartirnos, digamos, de cómo es estar, digamos, desconectado, sentirse como que hago bien todo, pero no sé, falta algo, ¿no? Es lo más común que vas a escuchar siempre. Ganas buen billete, tienes tu familia, pero sientes que falta algo, ¿no? Eso pasa. Entonces, hay una frase de mucho impacto que te va a decirte de esta manera, ¿no? El alma se enferma cuando vive desconectado de su propósito. ¿Qué propósito es el cual te ha hecho que te desconectes de tu alma? No sé, me gustaría leerles, porque es como, este tipo de clases lo que le hacemos es como interacción constantemente, ¿no? Estamos ya por Zoom conectados, pero también hay que interactuar, ¿no? Ese podría ser una primera parte. Bueno, si no hay comentarios, pues, bueno, ahí hay uno. ¿Qué dice? Ver. Sí, dice María, ¿no? Sí, a veces siento que me falta algo, aunque parece que ya tengo todo. Es que voy a esa parte, ¿no? Tengo todo, pero todavía no sé por qué siento que me falta algo. Esa es más o menos la explicación. Tienes tu familia, tienes tu negocio, tienes todo, pero creo que falta algo, ¿no? Ese es. ¿Ok? Bueno, vamos a esta parte. Si alguien, no, nadie más escribió. El vacío espiritual no es solamente tristeza, es una desconexión interna, dice, entre lo que eres, lo que sientes, lo que haces y para qué existes. Cuando mucha gente te dice, ¿cuál es tu propósito? Mucha gente responde de una manera como que, mira, mi propósito es ayudar a las personas, mi propósito es hacer mucho dinero, mi propósito es, o sea, no sé, viajar por el mundo, ¿no? Y la pregunta va nuevamente, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el viaje? ¿Dónde estás, digamos, cuando ayudas a la gente? ¿Dónde estás? Por eso que esta parte cuando hablamos del vacío espiritual es que el propósito siempre somos nosotros y no nos damos cuenta que ese propósito lo buscamos siempre, ¿no? Lo estamos buscando toda la vida, cuando ya existes, ya eres, ¿no? Y acá va la otra pregunta, ¿no? ¿Ya te sientes? ¿No? ¿Ya te sientes? O lo otro, ¿no? Eso que sientes, ¿ya lo estás haciéndolo? O sea, ¿lo estás expresándolo? O sea, estamos hablando de cosas como muy sutiles, muy espirituales, porque mucha gente se olvida de esa parte del sentir, muchas veces, del sentir. Y tenemos frases muy como concretas así, ¿no? No tengo tiempo para estar triste, no tengo tiempo para estar enojado, no tengo tiempo para sentir miedo, ¿no? Así. Y entonces ahí vas a entrar en esta parte donde sobrevives, pero no vives, ¿no?
Trabajan, pero ni siquiera disfrutan. Tienen cosas, pero no tienen paz, ¿no? O sea, no podemos suplir solamente con cosas materiales vacíos que muchas veces están generando desorden en nuestro ser, ¿no? Y son los que nos llevan muchas veces a no estar conectados con lo que llamamos nuestro propósito, ¿no? Yo creo que el propósito de todo ser humano es buscar su propia transformación, pero no lo vas a hacerlo si no te das cuenta, en verdad, que quién eres, o sea, y qué sientes. Y tú puedes decir, mira, estoy yo conectado con Dios, ¿no? ¿Y tus acciones cómo son? No es suficiente decir que yo creo en Dios y ya está. A mí cuando me hacen la pregunta, ¿crees en Dios? Yo digo, ¿en serio es tu pregunta? Sí, le digo. ¿Quién ha hecho todo esto en todo caso? Le digo. Esa es una pregunta por demás, ¿no? Es lo mismo que alguien te pregunte a ti, ¿no? ¿Ya existes? Claro que existimos, pero la pregunta es, ¿te sientes? ¿No? A ver, mira, leo algunos comentarios más, nos han puesto por acá. Eh, a ver, dice, si es algo como un vacío, dice Adriana. Sí a las tres preguntas, Angélica Lechuga. Jacinto dice, yo he sentido que algo me ha faltado algo. Ok. Xiaomi dice, Redmi, no sé quién es. Si siento que me he perdido el rumbo de mi propósito y emocionalmente me siento desmotivado. Bueno, todo eso estaba leyendo como que no es algo, o sea, no es motivación, ¿no? Has dejado de sentirte, o sea, ese es, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, desde que deja, bueno, yo lo pongo de esta forma, ¿no? Si te olvidas de ti, automáticamente es como que te hubieras olvidado de Dios. Es como que estás desconectado. O sea, tu propósito es servir, sí, pero tienes que hacerlo reconociéndote a ti primero. ¿Ok? Bueno, seguimos un poco más aquí. Todos si hacen cosas y tienen paz, o es como falta todavía. Todos donde trabajan lo disfrutan. No sé si ustedes han escuchado estas frases como dicen, ¿no? Cansado pero feliz, ¿no? Y otros sobreviven y es, ¿no? De alguna manera hay que sobrevivir, ¿no? Esto donde estamos nosotros se llama vida y en la vida hay que vivir, no sobrevivir. Mira, nuestros vacíos están mucho más específicos por cosas que hemos dejado de hacer, dejado de sentir, ¿no? Porque nuestra existencia se basa justamente en un propósito de reconocerte a ti, bastante. Mi hermano Teo, súmale algunas cosas desde tu experiencia, desde la forma como estás viviendo quizás actualmente, o desde la cultura que incluso tú estás teniendo allá en Brasil, ¿no? Porque donde vamos, incluso en el ambiente donde estamos, cambia mucho la perspectiva, sobre todo. Una cosa muy interesante, por ejemplo, ¿no? Cuando pasas al otro lado del continente, pues ves otras experiencias, ¿no? De acuerdo también a la influencia que hay, ¿no? Como en algún momento de repente les comenté, por ejemplo, acá en Brasil hay una doctrina, ¿no? O sea, que se llaman los espiritistas, ¿no? Que son el tema de los medios, ¿no? Y habla mucho el tema de este tema de, de ser estos canales, ¿no? Ya en algún momento también les dije, pues, que hicieron un experimento, pues, con todos los mediums en la época, Allan Kardec y en el siglo XIX en Francia y preguntaban a los diferentes mediums que se pudieran conectar y pregunten qué cosa es Dios.
¿no? Y preguntan, y la respuesta para todos, conectándose con diferentes almas, era la inteligencia suprema. Y en la inteligencia suprema, pues vamos a decir, pues que al final todos empezaron a conectar y decir, este es lo que estaba en relación a, ¿no? Que estaba en relación a, ¿no? La inteligencia suprema. Pero hubo algo muy interesante también, por ejemplo. Y acá, pues, cuando uno tiene también tienes acceso a diferentes películas. Una de las películas que me pareció más interesante y uno de los, bueno, que también se conoce, pues Chico Javier es uno de los representantes más conocidos dentro de esta parte de los medios, ¿no? De los espiritistas. Y también Divaldo, ¿no? Y tanto sí que han llegado a lugares bastante lejos, ¿no? Y aquí viene este comentario, ¿no? Que me parece también bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, el más, era más viejo, pues, Chico Javier, vamos a decir, y siempre era un tema de servicio, de humildad. Acá, por ejemplo, hay varias casas espiritistas que hacen servicio comunitario, hacen servicio de, no solamente de salud, porque, o sea, hay el tema de salud espiritista, ¿no? Y también casas de reposo y muchas cosas de ese tipo. Pero cuando empiezas a entrar el tema de las películas, empiezas a entender una parte así y dice, ¿no? Hay una parte que es muy interesante donde Divaldo, uno de ellos, el más conocido, pues le dice, tienes que visitar a Chico Javier, tienes que aprender de él. Él lo va a visitar un día y le dice, y él dice, ¿no? Lo admira mucho a Chico Javier y le dice, solamente pasar con él una tarde ha sido toda una experiencia de vida. Cómo es su servicio, cómo es el apoyo. Y hacía mucho servicio de transcribir, o sea, tanto así que Chico Javier puede transcribía, recibía el mensaje y transcribía con la letra de la persona fallecida. Y a veces habían personas que habían perdido la vida, pues, ¿no? Y las madres se quedaban en shock. Esa era su manera de servir de él. Y aparte que tenía otros lugares de servicio, ¿no? Pero Divaldo le pregunta, dice, pero cuando le dice, chico, yo quiero quedarme contigo, ¿no? Acompañarte para saber más y aprender más de ti. Y chico Javier le dice, Divaldo, de quedar te puedes quedar, pero ¿de qué sirve quedarse juntos dos postes de luz? ¿Entienden? Divaldo tenía un vacío, un vacío en su momento, un vacío espiritual, diciendo, oye, yo quiero aprender de chico, pero el chico Javier le dijo, somos dos postes de luz. ¿De qué serviría quedarnos juntos? Tú donde estás puedes hacer mucho más que estando aquí conmigo. A veces la misión es más grande y a veces un poco más egoísta, pero es con lo que tú tienes, cómo tú puedes servir. Tú aquí conmigo, es como decir aquí, y eso también me quedé pensando, no les voy a mentir. Yo decía, llega un momento en donde a veces estamos en un espacio así con Nicolás y digo, ¿verdad? ¿Y por qué somos dos postes de luz juntos aquí dando una transmisión? Cuando a veces de repente podemos expandirnos más. Él ahorita está por allá y está sirviendo, está haciendo lo que tiene que hacer. Y aquí también, por aquí también estoy encontrando mi lugar, haciendo las cosas que tengo que hacer. De repente, de repente aquí, por ejemplo, hablándole a ustedes, el domingo pasado me quedé hablando con otras personas y es como decir, todo es nuevo y están con más sed, están de repente con más hambre de querer aprender más, pero ponerlo en práctica, ¿no? Y digo, ¿qué tanto uno a veces tiene que soltar? O a veces, ¿qué tanto uno tiene que acompañar? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Si bien es cierto, cada uno de nosotros somos un efecto multiplicador,
La pregunta es, y eso siempre lo hemos hecho con Nicolai, pues nosotros dos, a lo largo del tiempo, de todo este tiempo que ha estado miércoles en Química Cuántica, siempre estamos comprometidos de hacer eso. La pregunta es, ¿qué tanto ustedes han sido ese efecto multiplicador para ello? ¿A cuántas personas les ha tocado? De repente esto, si le suma a ustedes, ¿ustedes a cuántas personas le han compartido esto? ¿A cuántas personas ustedes pueden saber con seguridad si puede llenar de repente o aclarar o darle esa brújula desde lo que nosotros de repente hemos compartido a lo largo? No porque esté escrito en piedra, sino que poco a poco cada persona puede encontrar su verdadera dirección. Entonces, hay muchas cosas que dicen el amor se muestra en acciones. Es igual. A veces nosotros tenemos las dudas, pero ¿las dudas de qué? Las dudas de nuestras propias decisiones. Pero ¿qué pasaría si Dios, que vamos a hacer, Él es lo más grande, Él sabe a dónde tenemos que llegar? Y a veces nos empecinamos por las cosas que nosotros queremos hacer. Se los digo, ¿ah? Desde mi experiencia, he querido batallar con muchas cosas aquí. Como diciendo, sí se puede, sí lo puedo hacer. Pero hay cosas más simples que dicen, no era por ahí, era por aquí. Y el vacío existencial es, también se apoya mucho en dónde está nuestra fe, en qué queremos confiar, en dónde ponemos esa fe. Porque podemos decir, oye, ¿tú sabes qué? Sí creo en Dios, pero no leo ni una Biblia. Solamente espero los domingos de repente para saber un poco más. Y yo les digo, de tantas veces que he ido a la iglesia, lo más fructífero ha sido leer la Biblia con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque hay cosas en donde tú vas a empezar a llenar esos vacíos existenciales entrar en coherencia y entender de que hay una relación más profunda de lo que nosotros podemos imaginar. Y es ahí donde tú empiezas a decir, yo pensaba que andaba a ciegas y no, más bien tienes mayor, ¿cómo se llama? Mayor respaldo, mayor soporte. Cuando cada uno empieza a hacer renuncias, empieza a soltar eso que conocía, pues ahí es donde te pones a prueba y es donde en verdad te pones a darte cuenta de que en verdad son actos de fe. La fe se pone a prueba. Entonces, muchas veces el vacío existencial se genera por nuestra falta de fe, porque al final la fe sin obras también es algo muerto. No podemos creer todo el tiempo diciendo, ah, listo, podemos tener. La pregunta es, ¿en qué creemos? Entonces eso es lo que he estado viendo aquí en el otro extremo del continente, que a veces tú dices, oye, en este lugar donde podría ser más complicado, de repente ya empiezas a encontrar las cosas como diciendo, hay que exponerse, da el primero el paso. Siempre queremos que la bendición llegue antes de dar el primer paso, pero no, tienes que exponerte. Tienes que exponerte, así como, oye, así como se lo digo, oye, Nicolai está por allá. ¿Ustedes creen que, oye, en algún momento tú te pones a pensar y dices, oye, ¿cómo yo voy a llegar allá? Yo en ningún momento me puse a pensar estar por aquí como terapeuta acá en el otro extremo del continente. Yo me veía en otra perspectiva y Nicolai lo sabe. Pero ¿cuántas veces da eh, no tener esa claridad en la decisión que vas a tomar? Al final puede presentarse muchas cosas, pero tienes que confiar en lo que tú puedes hacer y también pensar en que cada prueba que te ponen o cada prueba que se presenta, pues es Dios probándote. Si tú te pruebas en cada cosa que tú haces y lo tomas como una bendición, que en un castigo, ten la claridad y la confianza de que en verdad todo va a llevarte a un mejor destino. Eso es lo que yo les puedo comentar.
Buenísimo. No, tener una perspectiva diferente de donde estás es que justamente es eso, ¿no? Creo que todo el mundo, eh, y me incluyo a veces, es que la no exposición masiva, la no manera, digamos, de mostrarte, es que no estás viviendo en propósito, ¿no? Tú dijiste que ibas a ser terapeuta y entonces, ¿qué pasó, no? Tú dijiste que ibas a ser un vendedor y ¿qué pasó, no? Tú dijiste que ibas a ser un buen papá y ¿qué pasó, no? O sea, estamos hablando de algo prácticamente que no te sientes, o sea, lleno con lo que estás haciendo, ¿no? Por eso preguntaban antes, ¿te has sentido, digamos, como que, o sea, ya tienes cosas, todo, pero sientes que te falta algo? Y uno dice, sí, ¿no? O muchas veces que hoy en día trabajamos mucho, de 8 a 8 o no sé más, ¿no? Yo trabajo todo el día, ¿no? Y yo digo, ¿y qué pasó? ¿Qué perdiste tanto para que, o sea, estés así, ¿no? Has perdido el rumbo, el camino. Mira, vamos a repetir esas tres preguntas, ¿ya? ¿Alguna vez sentiste que nada te llama? O digo, nada te llena. Esa es una pregunta. La siguiente es, ¿sientes cansancio emocional aunque todo parezca estar bien? O sea, haces bien las cosas, eres lo máximo, como suele decirse, pero te sientes cansado emocionalmente. No, estoy estresada, ¿no? O sea, otro es, ¿no? ¿Has perdido motivación o dirección? No sé, hay algo que muchas veces nos hacen sentir como que todos los días tienes que estar feliz. Todos los días tienes que, no, o sea, ni siquiera tienes que ponerte triste, no tienes que ponerte ni enojado, no tienes ni sentir miedo, ¿no? No se trata de eso. Se trata de vivir la vida experimentando todo justamente para poder eh, crecer, ¿no? Esa es la idea. Y vuelvo a esto, ¿no? Las causas más frecuentes, por ejemplo, de un vacío espiritual, y coincido mucho en lo que ha dicho Teo hace un momento, como que es, a veces, si nos vamos solamente a la parte religiosa, ¿no? Vamos a temporalmente, digamos, a algún lugar de culto, vamos a ponerlo así, o un ritual, pero es, oye, solo es ritual los domingos nomás, solo es ritual los jueves nada más, solo ahí queda. Y muchas veces también, ¿no? Las personas, o sea, solo citan pasajes bíblicos nada más como para decir, mira, la Biblia dice tal, ¿no? Pues tampoco es así. Hay que interpretar la Biblia porque te está dando un mensaje. Recuerda que dicen que es un libro sagrado. Entonces, tienes que interpretar eso. No es para los demás, es para ti. No, es para ti. Puedes compartir tú, sí, tu experiencia, pero no puedes utilizar diciendo, la Biblia dice tal. O sea, no es así. Si nosotros decimos que la Biblia dice tal, entonces yo tengo que sacar otros textos más sagrados y voy a decir, en tal capítulo te dice así. No se trata de eso. La idea es que no llenemos los vacíos, estamos hablando de un vacío espiritual, ¿no? Con cosas que no te llenan a ti. Estamos llenando con cosas simplemente por decir, ¿no? O por hacer, ¿no? Siento que he perdido la dirección. ¿Qué más? A ver, no terminé de leer. Siento que he perdido la dirección, el verdadero sentido de mi propósito. Ya, aquí viviendo, no por ser soberbio. Mira, nuestro lenguaje cómo es tan, ¿cómo se podría decir? Tan vacío, ¿no? Por no decir, nuestro lenguaje es pobre, ¿no? Pero es tan vacío que solemos decir palabras que no llenan mucho o que no lo dices desde el corazón, ¿no? Solamente lo dices por decir, ¿no? Eso. Mira, las causas más frecuentes de todo esto que estamos hablando son casi, en su mayoría, todas las heridas del alma. De ahí viene la mayor cantidad, digamos, de líos que tenemos actualmente, ¿no? De esos vacíos.
¿por qué comenzó, no? Donde fuiste abandonado, rechazado, humillado, traicionado, has sentido mucha injusticia. Y empieza una desconexión, o sea, personal. Vives complaciendo a otros. Si te pasa eso, has perdido el rumbo, ¿no? Has perdido el propósito, ¿no? Tu propósito. O lo otro es no escuchar tu alma. O sea, hay una parte intuitiva que nos pasa a todos, siempre como que tú quieres hacer algo, pero no te atreves, lo que decía Teo hace un rato. O sea, y tú sabes muy bien lo que tienes que hacer, ¿no? Y no lo haces. No escuchas a tu corazón, como suele decirse, ¿no? Eso es no escuchar tu alma. Y lo otro, que es muy frecuente ya, ¿no? O sea, vivir en automático. Ya es muy normal que vivimos en automático, ¿no? Ah, lo mismo de siempre. Ah, mira, va a decir tal cosa y esto ya sé ya. Ah, no, la terapia es que va a decir esto, ya está. O sea, si estás viviendo en automático es muy peligroso porque estás desconectado. Si estás complaciendo a los demás, estás desconectado. No escuchar a tu alma, estás desconectado. Hablábamos mucho al principio de la desconexión, ¿no? Ahora, ¿qué te va a generar energéticamente, por ejemplo, esto que estamos hablando? Exceso de estrés, mucho cortisol. Vas a empezar a tener relaciones tóxicas, vas a mirar a los demás como, a él sí le va bien y a mí no. Si yo soy mejor que él, ¿por qué él está mejor que yo? Te vas a empezarte a comparar, ¿no? Y vas a sentir culpa. Eso es como es lo más cotidiano, ¿no? Te sientes culpable porque no puedes hacer más, no puedes decir más, no puedes viajar. ¿Cómo vas a No puedes- cocinar? Pero no, pues, sí. ¿Sí? ¿Quién está ahí? JD. Vaya, vamos a cerrar su micrófono. Si quieren hablar, tienen que levantar su manito para darles el pase, ¿sí? Bueno, y este sí es muy importante, ¿no? Yo creo que hemos hablado en la mayoría de las clases, ¿no? La falta de amor propio. ¿Cuántas veces hablamos de amor propio y ese amor propio es como no te quieres, no te das tu lugar, no te respetas, no te amas, ¿no? Hablamos de amor propio, pero es como decía hace un momento, ¿no? Muchas veces citamos solamente frases célebres, pero no la aplicamos en nuestra vida, ¿no? Citamos quizás versículos bíblicos y no estamos aplicando en nuestra vida, ¿no? Eso pasa muchas veces. Entonces, sentirse vacío es no, no aplicarlo en tu vida, ¿no? No estar conectado con eso. Por eso digo, la falta de amor propio es como algo mucho más fuerte, ¿sí? Que te va indicándote, oye, por acá es, tú estás hablando de propósito, si el propósito eres tú, ¿qué pasó? Y cuando somos papás, imagínate, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a guiar? ¿Vas a repetir nuestra propia historia o quizás de nuestros ancestros, ¿no? Porque estamos en automático. Y más profundo, emocionalmente, ¿qué nos va a generar esto? Ansiedad, depresión o tristeza profunda. Esa sensación, o sea, de soledad, ¿no? Me siento solo, pero creo que falta algo, ¿no? O lo más común que va a pasar es que me falta el entusiasmo. Bueno, el fin de semana estaba chévere, pero hoy día ya no, ¿no? Y mira, mentalmente vamos a utilizar frases muy frecuentemente, creo que lo usamos. No sé qué hacer con mi vida. Ya he intentado de todo. Ya he ido con Teo, ya he ido con Nico, ya me he ido a pagar muchos entrenamientos. No sé qué hacer con mi vida. O lo otro es, has hecho de todo. Estás, entre comillas, más gurú. Y es, nada tiene sentido, ¿no? Nada tiene sentido. Mira, he hecho todo, he dado todo.
Pues no, no lo vale, ¿no? No tiene sentido. Y finalmente, una confusión constante de que creo que es por acá. No, yo creo que es por acá. No, 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 y es por acá. Escuchando distintas opiniones de 20, 30 personas y nunca tomas la tuya. Tomas de todos menos la tuya. A eso me refiero muchas veces cuando hablamos de esta parte, sobre todo del ser, ¿no? El ser está reclamando, está pidiendo a gritos que no lo abandones, que no lo rechaces, que no lo humilles, y nosotros lo hacemos con nuestras acciones. Y más fácil vamos a terminar haciéndolo, la clásica, ¿no? Es que él me abandonó, es que él me rechazó, es que ella me humilló, ¿no? Es que él me traicionó. Entonces, eso es, mira, cuando decían antes, por ejemplo, ¿no? Que el no tener suficiente amor propio o la falta de amor propio genera esto como un desorden. Y no solamente va a afectar tu parte espiritual, sino tu parte mental, tu parte emocional y tu energía. Y sumando más, todavía es como el cansancio crónico, bloqueos, sensación de mucha pesadez. Y ya sabemos cómo terminan estas cosas, ¿no? En adicciones, en dependencia emocional y buscar llenar vacíos externos o también excesos. De un extremo te vas a otro extremo, ¿no? Así nos genera, digamos, cuando no conectamos con nuestro propósito. Pues mira, todo lo que hemos hablado, todo lo que ha dicho Teo desde la experiencia que él tiene en Brasil, ¿no? Es otra cultura, es otra forma de ver la vida. Y para Tebas, ¿no? Está acostumbrado, digamos, a algo que hacía por acá constantemente y allá es como, ¿no? ¿Qué será eso? Mira, por ejemplo, un día yo que salí acá en Lima a, a un mercado, sacamos nuestra pancarta que decía, ¿no? Sana con quine cuántica, sana es la raíz. La gente miraba, pasaba y era, ni te preguntaban, solo miraban, querían preguntarte y no te preguntaban. Nosotros nos acercábamos para decirle, vente, vamos a atenderte. No, 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 ¿qué será eso? O sea, así. A lo que voy es lo siguiente, ¿no? Cuando no hay conexión, eso es lo que pasa, ¿no? La conexión para mí es ese primer vínculo, sea emocional, energético, bioquímico o inconsciente, de los seres humanos que tenemos para poder sanar, ¿no? O para tomar conciencia. Así que, ¿cómo le expliqué a las personas mi forma de conectarme, ¿no? Le digo, oye, ¿tienes dolores de cabeza? ¿Tienes dolores de espalda? ¿Sientes mucho cansancio? ¿Te estresas mucho? Sí, sí, a mí me pasa todo eso. Listo. Pues mira, con Kine Cuántica te ayudamos, digamos, a encontrar la causa raíz de eso. ¿Y qué es Kine Cuántica en ese momento? Dice, ¿no? Es justamente una herramienta, un sistema global de salud y sanación que te permite encontrar la causa de eso que te está generándote un estrés. Y encontramos la conexión, imagínate, ¿no? Yendo con ese ejemplo nada más, a ver, ustedes, bajo lo que estamos hablando, ¿de qué se han desconectado? ¿Qué cosa ya estaban haciendo y se han desconectado? Si alguien nos puede comentar, decir, saludos a Madreina, buenas noches, maestros, dice. ¿De qué te has desconectado? Creo que nadie quiere hablar. O sería interesante decir en qué momento, o sea, es como le dije a Nico cuando vine aquí, ¿no? Oye, si no dan terapias, puta, venderé pollo a la brasa. Claro, Pues así, o sea, es como el tema es, la pregunta es, ¿crees o no crees? Porque es como decir, oye, si Dios es un Dios
no es de la confusión, sino de la claridad. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos a pensar en que nos va a dar varias oportunidades? ¿No? ¿Por qué nosotros pensamos de que tenemos varias oportunidades? O sea, hay varias puertas por abrir. Hoy, si no funciona A, funciona B, funciona C. No, Dios no es un Dios de la confusión. La pregunta es, ¿pero somos capaces de hablar? De decirle, Dios, tú sabes que yo no tengo la claridad. O sea, cuando, mira, y se los voy a poner así, el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. El lenguaje de Dios es la obediencia, no es el amor, es la obediencia. Y Él como el Padre disciplina a los hijos. Pero vamos a considerar esto. Te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasaría si te viene una persona que es violenta? Vamos a ver, ese puede ser tu pareja y que sea violenta. Y tú dices, pero yo tengo claro que el concepto no está bien porque dice que hay que amar al prójimo como a ti mismo. Yo me amo. Eso es mentira, pues es falso. No, no nos sabemos amar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Viene un día y te golpea. Y dices, no, voy a orarle a Dios. No. O sea, tú crees que tu concepto de amor está bien y tú sigues persistiendo desde lo que tú no tienes nada que aprender porque está bien. Y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero va a llegar un momento en que de repente llega borracho, tu pareja, con tragos, se hace desorden y medio viene y te golpea ya, hasta que tú ya estás ya un pelito más allá que aquí, un pie más allá que aquí. Y es ahí donde te vas a molestar con Dios y le vas a decir, Dios, ¿tú sabes qué? Yo no entiendo. Te rindes y le dices, yo no entiendo. Yo no sé cómo me haces querer que yo ame a esta persona cuando esta es una persona y le dices ajos, cebollas, todo lo que tú quieres. Y es ahí cuando te rindes y dices, yo no sé qué cosa es amar para ti, Dios, yo no sé. Entonces ahí te estás rindiendo y se lo pones ahí, pero lo estás reconociendo y lo estás aceptando, que esto es parte de un proceso terapéutico. Si tú reconoces y tú aceptas lo que te está pasando, ahí recién puedes pedir que te den la claridad. Pero si tú sigues viendo las cosas a tu manera, pensando que todo lo que tú estás haciendo es lo correcto, pues lo que va a pasar es que vas a seguir mintiéndote y vas a seguir con las mismas cosas que están pasando en tu vida. Entonces, cuando tú te rindes, dices, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Tú eres el que sabe cuál es el mejor camino para mí. Por lo menos hasta ahorita mi camino no es hacer pollo a la brasa, se los digo. ¿Entienden? Y cuando las veces que me he querido ir, porque tú dices, oye, tú sabes que yo tengo mi familia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es como, a ver, Dios, si es que dame una señal. Y mi agenda estaba llena y decía, "Pucha, pues algo tiene que pasar, pues, ¿no? Y cuando te dices, a ver, oye, tú sabes qué, yo no sé cómo me voy a adaptar a esto. Y es como, dame una señal. Caminas por el parque y encuentras, dices, hoy soy marino y encuentro con una academia que se llama Grau. A ver, voy a preguntar qué puedo hacer aquí. Y me pongo, y me pongo a estudiar un esto, digo, voy a aprender un poco mejor mi portugués, pues, ¿no? Y empiezas a estar así y dices, oye, ¿tú sabes qué? Puedes estar en cosas más adversas. El tema es, ¿vas a desistir? ¿Vas a cambiar? ¿Tú sabes en dónde te comprometes? Cuando la situación es más adversa. Cuando las cosas es, oye, voy a volver a empezar de cero. Es decir, puedo empezar a volver de cero, porque al final tu objetivo como cabeza de familia, ¿qué es? Sostener a tu familia. La pregunta es, oye, ¿confías? Porque es cuando tú pongas un negocio y dices, oye, no me funcionan las cosas, Dios no te veo y recién han pasado 3 meses y no tienes ventas, eso no quiere decir de que las cosas estén mal.
¿O ustedes creen que Noé, justamente en ese vacío existencial, le dice, oye, haz un arca, porque va a venir un diluvio? Oye, tú no ves y tú no ves que esté cayendo ni una gota del cielo. Y el arca no la hizo en 10 días, ¿ah? Por si acaso. La hizo en años. Y eso que estaban diciendo así, entre 15 20 años, ponle así. Imagínense construir un arca sin ver ni una nube, ni que va a haber, ni que haya una señal. Y dice, no, oye, pero si tú construyes el arca, va a llover. Tiene que llover. Y así pasó. No le dijo, oye, espérate, Noé, mira, te voy a dar una muestra que va a haber lluvia y recién te pones a construir pues, el arca para que te prepares, para que me creas, ¿ah? Y todos pensamos de que Dios no tiene que poner, de que Dios ya tiene que hacer ya el milagro para que tú te avientes. No es así. Estamos mal acostumbrados a eso. Y a veces pensamos que no tenemos un Dios benevolente. No, nosotros queremos acomodar algo, pero vamos a decir, ¿de qué te quieres rasgar las vestiduras y decir de que tienes un vacío existencial cuando ni te has dado el permiso de conocer un poco más de Dios? Y tú ya quieres decir, ah, siempre te hicieron una imagen y semejanza, pero no buscas algo más dentro de lo que ya está escrito en la Biblia. Como lo dijo Nicolai, oye, ¿tú sabes qué? Cualquier persona va a leer y te lo va a interpretar a tu manera, a su manera. ¿Y qué pasaría? Y te lo digo así, ¿y qué pasaría si tú te pones a leer y dices, oye, ¿tú sabes qué? ¿Cómo vas a odiar a tu hermano? ¿Cómo vas a ir a dar un diezmo a la iglesia si no eres capaz de perdonar primero a tu hermano? ¿Cómo vas a coger y vas a decir, oye, ¿tú sabes qué? Yo puedo hacer milagro de otra persona? Y yo lo estaba diciendo hoy día en la tarde a mis alumnos. Oye, veo al mismo drogadicto fuera del supermercado. ¿Y por qué le voy a dar algo si sé que se lo va a gastar en drogas? Pero es tu juicio, porque no lo ves desde su grandeza y le dices, ¿por qué no le das una oportunidad? ¿Por qué no eres misericordioso y le das algo con intención? Antes de juzgarlo, antes de darle algo. Entonces, ¿cuántas veces pasa eso? Nosotros decimos, ah, yo no puedo perdonar a mi madre, no puedo perdonar a mi hermano, no puedo perdonar porque ha pasado muchas cosas, pero ¿en qué momento lo voy a hacer? Pero nos ponemos en la talla del juez. Entonces, ¿cómo nosotros queremos tener ese vacío existencial si recordemos que no estamos haciendo nuestra propia tarea, no de la de nosotros, no de las otras personas, porque nadie va a cambiar a otra persona. Nicolás va a seguir siendo Nicolás, Jacinto va a seguir siendo Jacinto, Consuelo, Pamela, cada uno va a hacer lo que tiene que hacer. Pero nosotros no vamos a hacer las cosas para que las personas cambien. Hacemos las cosas para nosotros cambiar, porque los únicos que podemos cambiar somos nosotros. Y muchas veces, ¿qué pedimos? Pedimos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, ¿no? Que a veces decimos, Jesús, dame ablanda mi corazón. Me encanta mucho esa canción de Manuel cuando dice, enséñame, ¿no? Enséñame, y yo digo, "Puta que-". Y cuando dices ese enséñame, y tú dices, "Ah, soy un ignorante porque todavía no sé integrar todas esas palabras dentro de esa sabiduría que de repente dice, oye, ¿tú sabes qué? Tengo que aprender a ser feliz como lo eres tú, a dar amor como lo haces tú, a perdonar como lo haces tú. Y hay una cosa muy interesante cuando te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Después hay una parte en la Biblia, si quieren ustedes búsquenlo, le van a decir, no quiero que ames al prójimo como a ti mismo, porque ese a ti mismo quiero que ames a tu prójimo como yo te amo a ti. Y eso te toca más, porque ese es el amor de Dios, como yo te amo a ti. ¿Y qué es lo que ha hecho por nosotros?
¿Cuántas veces ha podido tirar la toalla por nosotros y Él ha mantenido estando ahí, al libre albedrío? Las elecciones han sido erradas nuestras, pero nosotros somos los que hemos querido transitar. Gilly, levantaste la mano. Buenas noches, maestros. Un gusto escucharlo y yo quiero compartir una experiencia propia y contar de la manera tan fuerte que en mi vida a mí me tocó vivir en un tiempo que tenía que tomar una decisión concreta en mi vida. Entonces, fue en, fue en el momento de tener que optar por mis hijos y renunciar supuestamente al amor que yo sentía por el papá de ellos. Supuestamente lo digo porque Este, como ustedes dicen, ¿no? O sea, no conocemos en realidad a las personas que están a nuestro alrededor. No sabemos cómo son, qué máscaras esconden. Y en un momento de tu vida te toca tomar esa decisión tan fuerte y dices, primero, salvaguardar a mis hijos y ya pues tener que dejar, eh, como dicen, ¿no? El amor que tú sentías por esa persona y tomar una decisión drástica. Y ahí es donde, como tú dices exactamente, el amor al prójimo, o sea, siempre reconocer primero el amor que tú tienes hacia ti, el amor que es para ti. Somos, somos una, somos algo tan precioso para la divinidad en todo sentido. Me refiero a nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro alma. Somos tan completos para la divinidad. Tenemos tantas cosas que no nos damos cuenta, que quizás esas personas que vinieron, o sea, yo agradezco, como dice, ¿no? A esa persona, a pesar que fue muy cruel, inhumano, este, yo he sacado mi verdadero poder, ¿no? El poder que no conocía. Y ahora entiendo por qué la divinidad me puso a mí esas pruebas en mi camino, ¿no? Ahora comprendo cómo él quería que yo me dé cuenta cuán valiosa soy, cuán, cuántas cosas tengo para aportar a este mundo, cuántas cosas y a cuántas personas puedo contar mi experiencia propia que yo he vivido. Y así es que yo les digo, si hay una decisión tan difícil que tienes que tomar en tu vida, siempre hazlo por ti, por tu amor propio que tienes a ti misma, porque para la divinidad tú eres un ser increíble, maravilloso. Y sí, sí existe la maldad, sí les digo que sí. La maldad existe, existe en todos sus ámbitos, siempre lo vamos a encontrar, en un camino, en nuestro trabajo, en el día a día, quizás en nuestra propia pareja, quizás en nuestros propios familiares, en nuestros hermanos, en nuestros padres, incluso madre, o sea, siempre va a haber, va a existir. Y a veces decimos, no, ¿por qué tanta maldad? Y queremos reaccionar en contra de esas personas, pero les digo, no, conozcan su vibración, esa vibración que usted tiene en su corazón, en su hígado, en sus pulmones, o sea, es algo increíble. Cuando ustedes lo conozcan, ni siquiera van a tomar en cuenta a esas personas que están a su alrededor, que supuestamente les hacen daño, o sea, no, no van a poder. No, no se puede, o sea, porque yo lo he vivido. Y sí, en un tiempo he vivido con miedos, muchos miedos, ¿no? Pensando que puede venir esa persona y se puede llevar a mis hijos, o pueden venir mi familia, que también, ¿no? Tuve un tiempo de problemas y decía, tal vez va a venir mi hermano y va a secuestrar a mis hijos. O sea, viví un miedo constante, hasta que tuve que abrazar ese miedo y decir, ya, perfecto, miedo, estás conmigo. O sea, ya, pues te reconozco, ¿no? Sé que tengo miedo, perfecto, pero tengo que sobrevivir porque solo ellos cuentan, o sea, ellos cuentan conmigo y ese miedo lo tengo que abrazar y he tenido que abrazar un día y decirle, ya, te acepto, ven a mí, perfecto, eres parte de mi vida, ya, pero te voy a transmutar a la luz porque yo soy parte de la divinidad.
Yo he aceptado dentro mío al Dios, o sea, a la divinidad. Y cuando tú lo aceptas, hasta el miedo se transforma en luz. Y eso me he dado cuenta, es una vibración diferente. Es quizás aceptar ese miedo, abrazarlo para seguir adelante. Y muchas puertas se nos abren. Nunca les digo a varón o mujer, nunca tengan miedo, miedo de volver a empezar desde cero. Nunca, siempre, siempre, cuando acepten que Dios está dentro de ustedes y lo acepten a Él en serio, se los digo, Él va a mover muchas cosas. Como dicen, no te preocupes por el alimento que vas a tener el día de mañana. Yo lo voy a proveer y es cierto, es cierto. O sea, hay muchas cosas en la Biblia que tienes que analizarlo, y, pero no como lo ven quizás el cristianismo, las otras religiones. Es diferente, o sea, es entenderlo de otra situación, como quizás a mí me ha pasado en mi vida, ¿no? Es una historia que algún día sí lo voy a compartir, lo voy a contar, y sé que muchas mujeres tal vez se van a identificar conmigo, pero sí les digo, cuando aceptas a la divinidad dentro tuyo es un cambio radical, es diferente. Eso quería compartir. Gracias, maestro Teo. Súper, Yeli, súper. Eh, aquí no buscamos, o sea, aquí no buscamos, bueno, que se orienten para alguna religión ni nada de eso, ¿no? Pero lo que sí les decimos es que lo vean con sus propios ojos, ¿no? Que agarren y digan, ay, ¿tú sabes qué? Si hay algo que nos han indicado que hay que para leer, o le buscas ahí en San Google, hoy qué parte de la Biblia dice esto, si quieren ir más neurálgico, pues van y dicen. Pero no le pongan la interpretación, ustedes son los que tienen que ir y conectar con ellos, les digo así, ¿no? Eh, a veces decimos, oye, ¿en verdad vas a servir desde lo que haces? ¿Vas a servir desde lo que estás haciendo? O sea, si no, ¿para qué tanto estás invirtiendo? Tiempo, dinero. Se los digo, o sea, oye, ¿qué? ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Si no lo vas a poner al servicio. ¿Para qué si no estoy viendo que a ver si esto funciona? No, no es si funciona, ¿no? Y también tienes que reconocerte por eso, ¿no? Porque recordemos que esa parte del vacío existencial es cuando no encontramos nuestro propósito de vida. ¿Y cuál es el propósito de vida? Servir a los demás a través de lo que hacemos. O sea, si me hubiese dedicado a vender pollo a la brasa, mi propósito de vida sería servir a los demás a través de mi pollo a la brasa, ¿no? Con seguridad. Pero, Dios sabe por qué no lo hace, pues, ¿no? Y siempre, como les dije, ¿no? O sea, a veces cuando estás en otro lugar, pues al final el hombre pues busca la manera como sustentar, ¿no? Y dices, oye, ¿y si me pongo a hacer taxi? ¿No? Y si me pongo a hacer esto, y si me pongo a hacer el otro, porque dices, oye, tengo 25 años de haber hecho, de haber sido especialista en logística, de saber esto, de hacer el otro, entonces, oye, hay alguna manera. No les miento, ¿ah? Y eso no me va a causar vergüenza, ¿no? En algún momento me ofrecí hasta para cocinar para otras personas, ¿no? Y cuando me ofrecí para cocinar para otras personas, eh, no se dio, no se dio, se los digo, no se dio. Y la semana pasada me fui un final de semana a un sitio donde hacía mucho frío, ¿no? Y a veces hay que hacer terapia sin hacer terapia, con una buena botella de pisco, ¿entienden? Y a veces esa parte de ahí, pues cuando tú lo haces, tú dices, oye, yo en mi caso, yo a veces me pregunto, ¿y qué es esto? Recién después de haber hecho muchas cosas. Eso es química cuántica. Pero no me pongo a decir que hago química cuántica. Simplemente ayudo a la persona que se dé cuenta de dónde vienen sus temas, sus problemas. A que por lo menos se dé la oportunidad de abrir su corazón y de contar lo que le pasa.
Y si le pasa algo, ya es bastante. Porque muchas veces en la actualidad nadie quiere contar sus cosas. Nadie quiere, nadie sabe en quién confiar. Nadie sabe quién te puede poner el hombro. Porque si te vas a la iglesia y dices, ah, ya, me voy a confesar, pues en vez de recibir un consejo, recibes un sermón. Y no entendiste ni para qué fuiste. O te vas donde te pasó. Hace una semana atendí a una persona que hizo una inversión en algo y lo perdió en un negocio. Y cuando le dijo a su familia, ¿ustedes saben qué me pasó? ¿Para qué hiciste eso? De frente a la crítica, no a la misericordia, ¿no? La empatía, no, de frente señalar y decir, oye, ¿tú sabes qué? Eres un burro, ¿para qué hiciste esto? ¿Para qué hiciste aquello? ¿Acaso no piensas? ¿Y dónde está la empatía? Pero es que todos pensamos de que nadie va a pasar por ahí. Y todos casi resbalamos, ¿ah? De alguna u otra manera. Pero la pregunta es, ¿la persona que es? Te dice, ya no quiere confiar porque no quiere la crítica. No quiere decir que has hecho, pucha, que es de repente, o sea, tú ya sabes, porque tú mismo te estás juzgando, porque tú mismo te estás culpando, que no has hecho lo correcto. No necesitas que venga otra persona para que te diga lo mismo y te siga chancando en lo mismo. Entonces, cuando llega un momento en donde dice, tú sabes que lo único que yo tenía era mi carro. Mi carro es el que me sostuvo mis lágrimas. Mi carro es el que me dijo, sigamos trabajando. Y cuando lo veía difícil, también miraba el barranco y decía, ¿y por qué no mejor no nos tiramos? Porque hasta a veces me ponía a pensar, Diosito, ¿por qué tú hiciste que pasara eso? Así. Y te pones a pensar y dices, ya, pues dale gracias a Dios porque ahorita estamos aquí hablando. Porque Dios se manifiesta de diferentes formas. Y por mi parte, lo que yo tengo que hacer es no criticarte, sino que seas responsable de todo eso que tú como hombre te has tragado durante estos 2 años, que te has fugado, que has tenido que hacer a veces cosas ilícitas por mantener a tu familia y muchas cosas. Entonces, Dios da segundas oportunidades, pero primero tienes que reconocer y aceptar eso. ¿Y cuánto es? Esos son los momentos en donde se te generan vacíos existenciales. Y Dios, oye, ojo, esta persona era una persona muy cristiana, ¿no? Se los digo, pero es que, le digo, lo que pasa que si aprendemos a ser ese milagro para las personas en vez de estar pidiendo milagros, el mundo cambiaría bastante. Aprendamos de esas cosas. A veces pedimos, oye, no tengo claridad, sí, pero yo, si no puedo todavía con mis temas, ayudo a otros. Porque por lo menos ayudando, sé que estoy cumpliendo un propósito. Y a veces nos quedamos así porque tantas personas se quedan pidiendo, 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 y Dios no me escucha. ¿Y qué pasaría si Dios tiene que decir, oye, paga tu peaje, pues sirve a otro antes de? Pero no nos ponemos a pensar en eso. Solamente queremos ser yoístas, todo para nosotros. Entonces, de mi parte, eso es lo que yo les puedo compartir, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Pues sí, mira, el tema, mira, como les digo, es muy controversial. Por ahí ha hecho una pregunta, creo, Magali, como que tendría que ver, digamos, las religiones
con el tema del vacío espiritual, no. Es que cada vez cuando se habla de Dios, el ser humano por naturaleza le tiene miedo o le tiene ese temor, ¿no? Y yo digo, yo no lo veo así, le digo, o sea, yo lo veo, o sea, Dios es amor, ¿no? Siempre nos han enseñado que Dios es amor. Y entonces, ¿de dónde sale ese temor, digamos, hacia Dios? ¿Por qué? Ahí es donde yo entro cuando les digo, no, nos hemos desconectado de nosotros, ¿sí? Tu cabeza, tu mente, es el que empieza a hacer los juicios, no tu ser. O sea, tu ser, cuando se desconecta de tu cabeza, vamos a ponerlo así, el que hace el lío es tu cabeza. Entonces tienes que entender muchas veces, si tu cabeza está haciendo mucha bulla, es porque tú te has desconectado, así de sencillo. Y si tú perdiste el camino, perdiste la dirección, perdiste el propósito, no sé qué término más usarlo, solamente vuelve a conectarte contigo. Es lo que quiere decir esto. O sea, lo espiritual es algo mucho más una experiencia humana. Es algo mucho más que nos enseña, digamos, a conectarnos con nosotros. Porque todo el mundo ha venido, mira, aunque parezca un poco raro, el ser humano ha venido a conectarse consigo mismo, pero dentro de eso está buscando no sé qué cosas. ¿Agradar a quién? No sé. O sea, Dios ya te ha dado el soplo, esto que eres tú. Dijo, ¿qué más quieres que haga por ti? ¿Qué más quieres que haga por ti? Te dice, te he dado todo. Por eso quizás esa frase bíblica que dice, no, Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Dios tiene el poder divino y terrenal que existe, ¿no? Pero tú tienes aquí ese poder terrenal donde tus decisiones, todo lo que tú dices, son tu responsabilidad, no son de terceras personas. Por eso tienes que entrar, digamos, en este lado donde si te sientes desconectado, desconectada, vuelve, digamos, a ti, ¿no? Magali, ¿querías decir algo? Sí, maestro, mire, a ver, me identifico simplemente con las palabras que han dicho y ¿Qué es? las frases que acabas de decir, de identificarte con Ujú. lo más grande que es un solo Dios, ese amigo que a diario está junto a mí, que le digo, quédate a mi lado. Pero, por ejemplo, al llegar antes quizá estaba en mi vida, en mis negocios, entonces iba a una sola religión. Entonces, creo que ya en alguna vez lo expresé, llegué acá y tuve la experiencia de poder estudiar la Biblia, pero a través de cierta religión. Y así hay otras amigas que me han invitado a otra también. Bueno, creo que he ido a unas 4 o 5 diferentes religiones. Pero cuando llego, personalmente siento lo que tú dices, acercarme a mí mismo, ¿no? Entonces siento el mismo Dios, la misma persona que me acompaña, la misma persona que está presente, muy independiente a donde esté, ¿no? Pero de todas maneras, dentro de ese círculo, cuando ya formas un círculo de personas y todo eso, siempre en cambio para los demás es como mal, ¿no? Porque el rato, por ejemplo, que te escucho, no sé, hay momentos que digo, bueno, entonces yo estoy flaqueando a esa dirección, pero pienso que no, porque mi dirección está en uno solo nada más, dentro de mí. Pero lógico que cuando dice leo la Biblia es lo que yo interpreto, me encantó lo que también dijeron antes. O sea, cuando leo la Biblia es lo que yo interpreto, no lo que los demás interpretan. Entonces, me encantó y eso coincide donde sea que estés.
Entonces, opino, no sé, en ese sentido sí hubo para mí una confusión, pero hoy por hoy ya lo tengo claro. Ujú. Como experiencia Claro. lo comparto. Ujú. No, gracias, gracias Magali. Es que de eso se trata, ¿no? Teo ya lo ha dicho. O sea, el que lee la Biblia es como que empieza a hacer su propia interpretación y descubre más cosas de lo que te han dicho. Incluso de la misma frase que te han dicho, descubres más cosas. Dices, ¿qué? A mí siempre me han dicho de esta frase o de este versículo esto, esto, esto. Y tú les dices, ¿y por qué yo me lo he creído así? Por eso es que justamente el reconectarte contigo, el volver a ti es darte a conocer, digamos, que tú estás recuperando tu propósito. Mira, hay una explicación más sencilla todavía. El propósito no siempre dices dinero, fama o éxito. A veces el propósito es lo siguiente, lo que dijo Teoya, servir. Mira, como él decía, si yo hago pollos, si yo hago taxi, si yo hago, o sea, lo que sea, siempre el propósito es servir. Ya está. Hay una película que se llama El Guerrero Pacífico o El Camino del Guerrero. Ahí vas a encontrar esas respuestas que te estoy diciendo, ¿no? Porque alguien dijo, ¿a qué hemos venido a este mundo? A servir. Has venido a servir, pero también has venido a sanar, también has venido a enseñar, también has venido a amar y has venido a transformar generaciones. Recuerda que somos seres, así como dice, ¿no? Creados a imagen y semejanza de Dios. Imagínate. Si tienes ese corazón amoroso, empático, compasivo, de servir, de sanar, de enseñar, de amar sobre todo, ya está. Te vas a emocionarte más bien cuando dices, yo soy capaz de ayudarle a la gente, sí. O de repente cuando digas, mira, yo había perdido el rumbo, pero me volví nuevamente a reconectar conmigo, porque ahí es donde me conecté nuevamente con Dios, es como, ya está. Mira, hay una frase que dice de otra forma, ¿no? Así tú te mueras, ya estás conectado con Dios. Mira, así ya te mueras, ya estás conectado con Dios. Y entonces, lo que hemos dicho al principio, ¿no? ¿Dónde nos hemos olvidado a vivir nuestra vida? ¿Dónde? Bueno, tienes que detectar esos bloqueos emocionales, esas memorias y esa energía que está haciendo que pues no esté conforme ahí, ¿sí? Mira, vamos a hacer una dinámica muy pequeña nada más. No vamos a hacer un ejercicio grande. Esto es mucho más como interno para cada uno, ¿no? Porque hacerlo como hacíamos los ejercicios de las semanas pasadas va a otro contexto, pero la parte espiritual tiene que ser mucho más personal. Y mira, vamos a hacer estas dinámicas. Son declaraciones de sanación nada más. ¿Va? Inhalamos profundamente todos, ¿no? Y ahora sí. Inhalamos en 4 segundos, detenemos 4 y exhalamos lentamente. Una vez más, detenemos en 4 y exhalamos lentamente. Y ahora sí, desde el corazón, desde ese ser que en algún momento lo has dejado de lado, lo has puesto, digamos, en no, lo que decíamos de las heridas del alma, ¿no? Lo abandonaste, lo rechazaste, lo humillaste, lo traicionaste o fuiste injusto, pues desde ese ser que muchas veces se ha sentido así,
Pero hay una fuerza más grande que es el amor y es lo que te conecta con Dios siempre, porque entras ahí en propósito. Vamos a hacer estas declaraciones, ¿sí? Y hazlo con lo que tú sientes, ¿sabes? Y hazlo en voz alta, es tu vibración eso. Hoy decido volver a mí. Repite. Hoy decido volver a mí. Muy bien. Merezco vivir con propósito. Merezco vivir con propósito. Libero el vacío y recibo dirección. Libero el vacío y recibo dirección. Mi alma recuerda quién soy. Mi alma recuerda quién soy. Y esto mucho más profundo y más fuerte si quieres. Estoy listo para sanar. Estoy listo para sanar. Hay algo interesante más aquí, ¿no? Cuando tu ser ha sentido dolor o ha sentido ese algo, no sabes qué es, te está indicándote que por ahí tienes que ir. Es como que te dijo, te he puesto estas pruebas para que recuerdes de qué estás hecho. Lo que te ha pasado, úsalo como escalones, como un trampolín. Si fuiste víctima, digamos, de lo que sea, de abandono, lo que sea, utiliza eso para nunca más abandonarte, nunca más traicionarte o nunca más rechazarte, ¿no? Y haz que tu vida sea ejemplar. Al ser humano le gusta ver a los demás que sean un ejemplo porque los mentorean y dicen, me gustaría ser como él o como ella. ¿Cómo llegó a eso? Pues justamente enfrentando esos miedos y toda esa parte que muchas veces decía, quiero hacerlo y no se atrevía, quiero hacerlo y no se atrevía, ¿no? Entonces ahí, ya está. Estas frases lo voy a compartir también en el grupo para que lo puedan repetir y se recuerden siempre, que es muy importante, ¿sí? Y esta es una frase muy poderosa para que entiendan más. Tu herida más profunda muchas veces señala tu misión, ¿sí? Tu herida más profunda muchas veces señala tu misión. Te está diciéndote, es por aquí. Eso que tú has sentido, ese vacío, te está diciéndote, reconéctate contigo. Lo que dijo Teo antes me ha encantado mucho, por eso digo, a mí me ha hecho recordar algo, ¿no? Y lo voy a compartir desde un punto de vista más como de acción. Mira, hay una ley universal que se llama así, la ley de la correspondencia. Dice, ¿no? Como es adentro, es afuera. El año 2021 yo estaba en una disyuntiva, yo hacía computadoras y hacía terapias. Por un lado había dinero, voy a ponerlo así, por las terapias, y por otro lado había, digamos, por las computadoras. Y hubo un tiempo que había por las computadoras y no había por las terapias. Yo dije, ah, bueno, señales, ¿no? Y luego había por terapias y no había por computadoras, o sea, y hubo un momento que no había ni por computadoras ni por terapias. Y me puse a pensar, ¿y esto? Y ahí es donde llegó esta frase, ¿no? Donde decía, como es adentro, es afuera, y apareció algo interesante, una frase así, poderosa. Dice, en la vida no es lo que quieres, es lo que te corresponde. Y a mí me dijeron, Nico, ¿quieres seguir haciendo computadoras o te corresponde hacer terapias? Me dolió dejar, así lo digo, me dolió dejar las computadoras,
pero asumí que estaba listo para poder hacer las terapias. ¿Y qué hice? Me expandí. Salí de mi casa, me fui a hacer terapias por distintas zonas en Lima, parques, casas, ni siquiera pagadas, gratis, así, gratis. Primero, tenía una hija que tenía prácticamente 2 a 3 años. Venía mi segunda hija, estaba en embarazo, y mi cabeza decía, ¿y ahora con qué lo voy a mantener? ¿Y ahora qué voy a hacer esto? Y ahí entendí. Voy a la El brasa. propósito es, el propósito es mucho más grande. Lo que han hablado varias veces aquí, ¿no? Pide y se te dará. Pide las señales y acá estoy. Es cierto, no falla. Es como decía mi mentor Laín, ¿no? Los principios nunca fallan, las personas sí. Así que no falles, no falles. Y si vas a fallar, ve, digamos, qué más tienes que hacer. O sea, estamos en un tiempo donde el miedo se ha apoderado, digamos, de nuestro ser espiritual. Y eso no debemos permitirlo nosotros. Tenemos que ir allá afuera a demostrar de qué estamos hechos y cómo tenemos que servir a la humanidad. Es temporal todo esto. Yo no sé si toda mi vida voy a ser terapeuta o no sé, pero es lo que me encanta hacer en este momento, ¿sí? Y más que ser terapeuta, me gusta guiar a las personas, me gusta enseñar, me gusta educar. Por eso será que en algún momento cuando yo le dije al maestro Fernando Bernal, ¿qué cosa es un maestro y qué cosa es, digamos, un terapeuta, ¿no? Y es donde me dio a entender lo siguiente. El maestro enseña, me dice. El maestro guía. El terapeuta terapea, pues, ¿no? Ya está. ¿Qué quieres ser tú? ¿Terapeuta o maestro? Maestro. Me gusta enseñar. Es lo que hago yo hoy en día. Y entonces entiendo que toda persona tiene un camino, tiene que entrar en propósitos, siempre. Así como dejé un momento las computadoras y yo era el mejor, me sentía el mejor, llegó el momento de decir, ya no. Y aparecieron todas estas cosas de las terapias, ¿no? Y en las terapias también hay niveles, voy a ponerlo así, ¿no? Donde tú dices, oye, mira, soy paciente, ahora quiero hacer esto, y ahora quiero ser terapeuta, y ahora quiero poner mi centro holístico. Oye, pero ahora ya quiero enseñar, ¿no? No, pero ahora ya no quiero enseñar, ahora quiero hacer esto, ¿no? O sea, hay niveles. Solo no te olvides de ti. Donde estés, tu esencia está ahí. Y siempre te va a acompañarte, ya sabes quién, Dios, porque está contigo. Esas frases las voy a compartir en el grupo para que lo puedan tener, ¿sí? Y lo puedan Ujú. leer las veces que ustedes se olvidan de ustedes mismos. Esto es lo que se trata, digamos, el vacío espiritual, ¿no? De no olvidarnos de nosotros. Y nosotros nos recordamos, o sea, todos los miércoles, mira, que es nuestra misión de repente de enseñar, ¿no? Con Teo. Yo le digo, por eso a Teo, muchas veces estás a distancias de kilómetros, pero mira, estamos haciendo esto. Eso es propósito. Y no es recién, vamos a los 5 años, ¿no? Entonces, es como decir, ¿qué son estos locos que están haciendo esto? O sea, ¿por qué se atreven a hacer esto? Porque esa es una parte de nuestra misión, quizás, ¿no? De educar. Y sabes qué, quienes más disfrutamos de esto que se hace, somos nosotros, somos nosotros, de verdad. Y nos encanta que cada miércoles hayan alumnos y nos hagan preguntas, hayan personas que sean nuevas y les guste esto. Pero esta parte, o sea, hay que profundizar mucho más, ¿no? Un vacío no es un vacío nada más. No es solamente llenar y ya, no, es recordarte quién eres tú siempre. Yo creo que Dios te ha elegido, dijo, este es mi elegido y lo voy a mandarlo ya, ¿no? Es por eso hay una frase que creo que dice de esta forma, Dios manda a sus mejores guerreros a tener las batallas más legendarias, ¿no? Y son los mejores. Por eso está, ¿no? Muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos.
Así que no te olvides de escogerte a ti. No te olvides de escogerte a ti. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Esto es una parte mucho más para mí sutil, donde debemos hablarnos a nosotros, ¿no? Yo sé que nos escuchan a Teo y a mí, pero quiero que te escuches a partir del día de hoy a ti. Quiero que te escuches, Ujú. ¿sí? Nos escuchas todos los miércoles, perfecto, pero quiero que te escuches a ti. Pamela que escucha a Pamela, Magali que escucha a Magali, Jacinto que escucha a Jacinto, Consuelo que escucha a Consuelo, ¿no? Adriana que escucha a Adriana, o sea, eso. Y di, ¿qué? ¿Quién me está hablando? Te vas a darte cuenta, alguien que te está hablando, pero desde otra perspectiva, ¿no? Esa es. Ujú. ¿Listo? Así es como tiene que ser, ¿no? Miren, por ahí yo les he compartido una oración. eh, a veces he aprendido, una de las cosas que a veces una de las cosas que primero me cuestioné, me acuerdo cuando hubo ese vacío, porque imagínense, yo los primeros años, yo tenía que viajar a Perú o a otros países para coger mi renta en terapias, regresar Sí. y vivir el resto del año en Brasil, cuando todavía era difícil hacer terapias aquí. Y, y una vez le pregunto a mi suegro, no sé, pues porque todavía sigo entendiendo, en ese tiempo todavía no entiendo el para qué, ¿no? Y me dice, y en estando en Perú, ¿tú tenías ese acercamiento a Dios como lo tienes ahora? No. Y me dice, de repente, eso era lo más importante, que él quería, que te acerques tú a él. Interesante. Y es como cuando tú agarras y dices, no es que quiero que tú tengas la razón ni que yo tenga la razón. ¿Qué razón tú encuentras en lo que muchos hombres han basado muchos años en el libro más antiguo? Porque, por ejemplo, esa es la referencia. ¿Cuál es tu referencia? Y no vas a... Es como decir, oye, soy terapeuta, pero no me he leído eso. Es como, es como, no me he leído el libro más antiguo, pero a ver, ¿cómo es? Y así empiezas una hojita, dos hojitas, y mira, ahora entiendo. Nola, esta es Nola, no la conozco. Esta de aquí, Nola, es como, oye, pero acá lo dicen de una manera, yo, porque si lo entiendes, si empiezas a comprometerte a leer de manera así secuenciada, pues empiezas a encontrar muchas cosas que dejas, que empiezan a disiparse esos vacíos esenciales. Hasta como para tratar a tu pareja, a tu esposa, ¿no? A tu esposo, a tus hermanos, a tus padres, y entonces empiezas a entender otro contexto y dices, a ver, mira, pero acá estaba escrito. Y te empiezan a hablar de las emociones también, ¿no? Oye, si tú tienes un tema con alguien, ve y resuélvelo antes de hacer esto, porque si no serías incoherente. Entonces empiezas a decir, no me he dado ese tiempo, y se los digo. Y lo digo pues como si fuera un niño que recién está descubriendo cosas, ¿no? O sea, no lo digo que estoy a ese nivel como para decirme versículos de memoria ni nada de eso, pero es como decir, déjame un minuto que yo sé cómo encontrarlo. Necesito algo de claridad. Y es como que te quitas una mochila emocional que se la puedes dar a alguien más grande que tú, que también te la puede soltar mejor que tú, ¿no? Bueno. Los que quieren, bueno, cierran los ojos, repiten después de mí si quieren, si no leen ahí igual lo que les he compartido. Y les digo, amado Dios, me acerco a ti reconociendo este vacío que siento en el alma. A veces busco llenarlo con cosas del mundo, pero solamente tú, solo tú puedes traer verdadera paz a mi corazón. Perdona mis errores y ayúdame a soltar el dolor, la ansiedad o la confusión que me alejan de ti. Te entrego mis cargas
y mis miedos. Por favor, llena este espacio con tu amor. Renueva mi espíritu y guíame hacia mi propósito. Que tu luz ilumine mi camino y me recuerde cada día que nunca estoy solo. Amén. Y se los digo, hay cosas que se tienen que sentir. Y siempre les digo, las terapias, no importa la terapia que sea, sientan, sientan que es la terapia. Porque cada terapia te va a servir de alguna manera. No hay una mejor que otra. Yo puedo decir, sistema global de salud con química cuántica y todo eso, sí, pero de repente necesitas hasta un simple abrazo. Que ese abrazo sea con intención, que ese abrazo sea con la intención de servir, no de ayudar. Ojo, no de ayudar, porque cada vez que escucho que quieren ayudar es que se creen más que el otro y a veces tienen más problemas que el otro. Es servir. Sí, estoy jodido, pero puedo servirte de apoyo, porque eso no limita el poder servir desde lo que yo puedo hacer por mi prójimo. Servir, no ayudar. Servir, no ayudar. Y eso aprendamos también. Entonces, haciendo eso, se los digo, podemos hacer en el lugar donde estén cada uno de ustedes pueden hacer algo que se llama multiplicar. No necesariamente se tienen que multiplicar panes, pero sí se pueden multiplicar acciones. Entonces ustedes son esas personas que pueden multiplicar esas cosas. Compartan después de esto la grabación para otra persona, porque también es como decir, qué haces llenándote de más conocimientos, de más información y todo eso cuando solamente entre comillas va a quedar como información y nunca la vas a integrar? Empieza a practicarla, empieza a hacerla, a tomar acción de ello. No te quedes con eso porque si no esa palabra va a ser muerta. Entonces, ayuda a servir de esa manera. Que le llegue a la persona o a las personas que de repente ni tú conozcas, pero por alguna razón, motivo, razón o circunstancias, pues de repente le llegó el momento preciso y le tocó donde tenía que tocarle. Entonces, recuerden, cada uno de nosotros puede ser el milagro de otra persona. Siempre, siempre podemos ser el milagro de otra persona. Y bueno, y con eso, pues quiero también que tengan un excelente final de semana. Aprovecho en despedirme. Eh, Y cuando tengan de repente alguna cosa, alguna duda, no se limiten, pregunten. Oye, yo sé que queremos resolver todas las cosas nosotros solos, porque tenemos nuestro orgullo y queremos decir, no, yo sí puedo, y todas esas cosas, pero pongan un límite. Si no lo resolví en una semana, ya lo voy a pedir, voy a preguntar en el grupo a ver si me responden o de repente esta pregunta puede servir para hacer algún tema una próxima vez, una próxima oportunidad y que sirva para ayudar, ¿entienden? Para que os sirva para ayudar. A ver, aclaro mis dudas, aclaro ¿cómo se llaman? Mis inquietudes. Pero este grupo también es de soporte. No porque tenga que, oye, tú sabes qué, te mando mi nombre, te mando mi fecha de nacimiento y te voy a testear, no es por eso. Es para entender qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. Es eso. Porque si no entiendes algo, a veces es mejor confiar y confiar de que puede haber algo que sí me puede cambiar. Eso es tener fe. Entonces, no suelten, no lo dejen así de lado. Les mando un fuerte abrazo y bueno, ya nos vemos la próxima semana, ¿no? Con más cosas en de mi parte. Mi hermano, Ahorita muchas vemos gracias así. por el espacio y bueno, ya nos veremos la próxima semana.
Súper, súper. Bueno, yo estoy ahorita en Ayacucho, así que pues igual estoy cumpliendo el propósito que solemos decir y pues feliz, digamos, de compartir esta clase el día de hoy, que pues como les decía, más es un viaje interno para ti, ¿no? Y pues tienes que hacer esa parte sutil de conectarte muchísimo más contigo. Por eso decía hace rato que tenemos que aprender a escucharnos a nosotros, ¿no? Que es muy importante. Y a partir del día a día yo creo que va a pasar mucho más eso. Pues yo vengo a hacer también una actividad desde mañana por Andahuaylas en Apurímac sobre lo que es Quines Solidaria. Entonces, así estamos, ¿no? Cumpliendo lo que en algún momento dije, pues quiero hacer esto, ya está. Y pues, quién sabe, más adelante viajemos a otros países más, ¿no? Eso es lo más importante. Así que, pues, les voy a dejar ya esta noche para que todo el mundo también pueda regresar tranquilo a casa y puedan pues meditar lo que hemos dicho hoy en la clase. Así que les mando un fuerte abrazo, mi hermano Teo igual, saludos hasta Brasil y seguimos en ese camino de seguir disfrutando nuestra vida y cumpliendo nuestro propósito. Así que nos vemos la siguiente semana seguramente con un súper tema que pues ustedes van a elegir, ¿no? Esa es la idea. Un abrazo de corazón a todos ustedes. Feliz noche. Chao, chao. Chao, chao.